vemos que eso que ha ocurrido en el mundo secular no se ha quedado restringido al mundo secular con las cosas del César, sino que además han afectado a Dios. Y entonces se trae esa visión de un Jesucristo a mi manera, sin su iglesia, es decir, descarnado. Se niega la encarnación, porque si niego la iglesia, niego el cuerpo de Cristo, y si es que digo que Cristo no tiene cuerpo y solamente es una iglesia espiritual, estoy negando a Jesucristo venido en la carne, estoy negando lo que dice San Pablo. Y entonces no es simplemente una realidad espiritual, sino Jesucristo es encarnado. Y si es que Jesucristo no se ha encarnado, por supuesto, niego la encarnación, niego el templo, niego el culto, niego la liturgia, niego a María. Y esa visión de un cristianismo descristianizado es el que se ha ido extendiendo y penetrando también al interior de la iglesia. De distintas maneras, como una, diríamos, polémica, disputa en torno a la liturgia, acusándola de tradicionalista y pidiendo, entre comillas, actualizaciones, entre comillas, culturales, y esas críticas, entre comillas, a los conservadores, y esa exaltación de los cambios, del progreso, de la novedad, que simultáneamente buscan que los sacramentos sean entendidos simplemente como acciones meramente humanas. Y claro, eso empezó con la negación de los sacramentos, consecuencia de la llamada Reforma Luterana, y entonces vemos al presente que también dentro de la Iglesia hay voces que son eco de esas presiones, de esas comprensiones secularizadas en el mundo y que buscan que, entre comillas, modernizar, actualizar los sacramentos, la liturgia, la oración, porque esa visión, diríamos, de Jesucristo encarnado, Dios y hombre verdadero, unión esponsal de naturaleza humana y naturaleza divina, impediría la unidad, porque no se podría avanzar en el diálogo ecuménico si es que hay personas que tienen una comprensión diferente. Entonces hay que olvidarse de las diferencias, hay que buscar lo que tenemos en común. Pero cuando esas cosas en común niegan la revelación, niegan la Sagrada Escritura y niegan la Sagrada Tradición, entonces lo que tenemos es, estamos negando al Señor, lo estamos abandonando y lo estamos dejando solo. Y entonces, claro, a veces no es tan fácil porque son realidades y procesos complejos con múltiples dinamismos. No es fácil encontrar conexión entre todos esos procesos que se van desplegando simultáneamente, pero que en la etapa, diríamos, moderna, dieron origen en Francia revolucionaria a que en la Catedral de París se retirara la imagen de Nuestra Señora de París y se colocara la imagen de una mujer que era una prostituta de los cabarets de París, a la que se llamó Diosa Razón y se le sacó en procesión. Y eso ocurrió en la Catedral siniestrada hace pocos años y aún en proceso de reconstrucción, en la Francia católica, la hija predilecta. Y claro, ahí se tienen antecedentes de estos incendios y quemas de iglesias que se han extendido en los últimos años y en los últimos meses en varios países, en Francia, pero también en nuestro continente. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estos procesos no son aislados, no son independientes, sino es justamente esa soberbia humana que quiere reinar
y persigue a Jesucristo como Herodes, intentando destruirlo. Y claro, a través de su iglesia, como le decía el Señor al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estas comprensiones sesgadas son no causa, sino consecuencia de alejarnos de Jesucristo. Entonces el ser humano, con una fe herida, sin buscar conversión, y que quiere acomodar a su comprensión racional, a su intelecto, la revelación, supuestamente para encontrar la verdad de su ser personal, subjetivo, va a llevar a estas visiones intimistas que también producen estas aperturas a estas espiritualidades que se han ido extendiendo y que hemos comentado en otras ocasiones bajo estas formas orientales, entre comillas, esotéricas de la nueva era. Y entonces lo que nosotros estamos presenciando es justamente lo que nos mencionaba el Señor en el discurso escatológico del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, la llamada apostasía de la verdad, es decir, dejar al Señor solo. Y la escalada empieza por negar la encarnación. Por eso San Juan en la primera carta, cuando habla de los anticristos, y dice que han habido varios, y que eran de los suyos y de los nuestros, y que han salido, pero en realidad no eran, va a decir que quien niega a Jesucristo venido en la carne es el anticristo. Y negar a Jesucristo venido en la carne es negar la naturaleza humana. Porque si no hay naturaleza, entonces Jesucristo no se ha encarnado, como dicen los filósofos posmodernos, siguiendo en esa comprensión a Descartes, que tenía el planteamiento que el ser humano no es un ser compuesto de alma, espiritual y cuerpo, sino que el cuerpo no es parte de nuestro ser, sino el cuerpo es algo que tenemos. Y nosotros no tenemos cuerpo, sino somos cuerpo y alma espiritual. Porque si yo digo que tengo, el cuerpo es algo exógeno a mí, no es parte de mi ser. Y si es que no es parte de mi ser, entonces Jesucristo no se ha encarnado. Y entonces no somos redimidos. Y entonces los sacramentos que son, y la iglesia, que son la expresión de la encarnación, simplemente son símbolos, como dicen los que se han apartado de la iglesia. Y entonces cuando se cuestionan los sacramentos, o cuando los sacramentos empiezan a, entre comillas, virtualizarse, simplemente como referentes lejanos, de alguna manera también estamos negando la encarnación. Y claro, consecuencia de las medidas de bioseguridad, en los últimos 2 años, muchas personas, no pocos, en el mundo entero, miembros de la Iglesia Católica, están dejando de recibir los sacramentos, están dejando de recibir la comunión sacramental, la confesión sacramental, como veíamos en este pasaje del Evangelio según San Marcos que contemplábamos el lunes, que todo el mundo quería tocar a Jesucristo, entonces, claro, virtualmente no lo puedo tocar. Y entonces me hago una representación nominal, no real, de la presencia, valga la redundancia, real, cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor que permanece con nosotros. Y eso, por supuesto, daña la fe. Pero cuando nosotros anteponemos las seguridades pasajeras a la salvación y creemos que seguimos teniendo fe, es porque no estamos teniendo conciencia de cómo las dinámicas temporales contingentes que se empiezan a desencadenar desde hace siglos siguen avanzando
y siguen dañando la fe de muchas personas dentro de la iglesia. Y muchas veces no tenemos conciencia y muchas veces no tenemos, diríamos, los espacios ni el silencio para pensar en estas cosas y pedir al Señor su auxilio. Y entonces, de esa manera, fácilmente podemos creer como Salomón, que la paz la va a construir adecuándose a las potencias externas, diríamos, al mundo de los gentiles, de los paganos. Y es lo mismo que la iglesia una y otra vez es presionada, el pueblo de la Nueva Alianza, para que se acomode al mundo. Y entonces no acomodarse al mundo parecería que es, entre comillas, una falta de inteligencia, de apertura, es una visión rígida y en consecuencia son cosas dogmáticas, conservadoras, que hay que rechazar. Y cada vez, consciente o inconscientemente, las personas se van adhiriendo a ese discurso progresista, modernista, posmodernista, que todos se van superponiendo, porque no es que la posmodernidad cancela la modernidad, sino se acumula la confusión, se acumula la Babel. Y por esa razón nosotros, que hemos recibido el don de la fe, tenemos que preguntar, ¿qué nos corresponde? O mejor dicho, ¿cómo responder a los dones recibidos de manera coherente en medio de una dinámica de este tipo? Y claro, la única manera es la que nos enseña el Señor. Y esa se llama santidad.